La idea de hoy era darles una clase de consulta de los temas que... Ah, hola Mayra, ¿cómo andás? Vos te pusiste cámara, mirá. Yo me estoy haciendo lado lobo con la cámara. Ah. No, pasa que no sé si internet cómo está, entonces digo, bueno, me quedo sin cámara. Bueno, la idea de hoy era dar una clase de consulta de las unidades que ya fueron viendo, las unidades que habilitamos esta semana, que son las unidades número 4 y 5. Si tienen algunas dudas de los temas, de los cuestionarios, de qué temas entran para el parcial. Buenas, ¿cómo va, profe? A mí me quedó una duda sobre la morfología de las inclusiones bacterianas. Porque en el material teórico hablaba de que podía ser sólido o líquido, y eso se lo llamaba granulaciones. Y después aparece que también las vesículas gaseosas son inclusiones, pero después en el cuestionario lo toma como incorrecto la de vesículas gaseosas. A ver, cuestionario. Es la unidad, es la 2. Es la 2, la parte de morfofisiología bacteriana. Sí, o sea, la idea es que entonces las inclusiones eran, ¿qué tipos de elementos? ¿Eran obligatorios o facultativos? Obligatorio. Bien, eran obligatorios y, digamos que nada, digamos, esas inclusiones que reservaban. Principalmente en almacenamiento energético, Bien, polisacáridos y lípidos. bien compuesto, digamos, que le podían dar energía, digamos, a esa bacteria. Y decíamos que podían ser granulaciones en el caso que almacenen líquidos o sólidos, y vesículas gaseosas en el caso de que se almacenen gases. Bien, a ver, vamos a ir a la pregunta. A ver, estoy entrando al cuestionario. Ah, porque decía, con respecto a las inclusiones, funcionan con las respuestas correctas eran, funcionan como almacenamiento de compuestos energéticos, son acúmulos de sustancias orgánicas o inorgánicas que se originan dentro del citoplasma, y las inclusiones que contienen material sólido o líquido se denominan granulaciones. Esas eran las correctas. Dentro de las incorrectas decía, las vesículas gaseosas pueden contener material líquido en su interior. Entonces ya dijimos que las vesículas gaseosas contenían gases, ¿está bien? Por eso es incorrecta. Y la otra incorrecta decía que eran elementos no obligatorios, o sea, facultativos. Y esa es incorrecta porque dijimos que eran obligatorios. ¿Está bien? Está bien. Ah, perfecto, genial. ¿Está Ahí bien? le aclaré mi duda. Gracias. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra duda de esa unidad de morfología? Recuerden que para el primer parcial que ustedes rinden el 4 de septiembre, ese miércoles, acuérdense que es presencial el parcial, tienen que ver hasta la unidad 5 inclusive, ¿está bien? Entra la de taxonomía e historia, entra la de morfología bacteriana y factores de virulencia, después tenían metabolismo bacteriano, y las 4 y las 5 que eran de crecimiento bacteriano y genética. La semana que viene hacemos clase de consulta presencial para el parcial, ¿está bien? En este horario, el miércoles a la 1, hacemos clase de consulta. Y los que no pudieron rendir o desaprobaron algún cuestionario, rinden el viernes que viene,
¿está bien? Que creo que es 30 de agosto. El viernes 30 de agosto a las 14 horas van a rendir los cuestionarios que tengan que rendir. La semana que viene les mandamos igual un listado con quiénes son los que tienen que rendir el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Está bien? Y los temas. Esta semana tienen el viernes un cuestionario que abarca las 2 unidades, la 4 y la 5. Por ahí entran o sea, les aparece un solo cuestionario y van a decir, ay no, pero ¿cómo si eran 2 unidades? No, están las 2 unidades dentro del mismo cuestionario. Claro, la semana que viene sería la clase de consulta antes del parcial. Los temas que entran son los que llegamos a ver hasta esta semana. La semana que viene es clase de consulta y la próxima semana es el parcial, el 4 de septiembre. La modalidad del parcial, no sé, May, vos estás, yo nunca tomé parcial. Ah, no se te escucha, yo no escucho nada. Ay, a ver ahí. May, permitir, no sé. Es que no. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ahí sí, ahí estás. En algún momento el examen era de múltiple opción y después lo pasamos a desarrollar algunas preguntas, pero no sé cómo va a ser este año. Eran preguntas concisas, eran preguntas cortas, pero bueno, capaz que por ahí es un mix. El año pasado creo que fue todo igualmente múltiple opción, pero bueno, eso habría que preguntárselo a las chicas la semana que viene. Claro. O Claro, sea, por ahí. Claro, hubo años en los que, por ejemplo, hicimos 10 preguntas a desarrollar, por ejemplo. Eran, ya te digo, eran concisas, pero bueno, habría que ver este año. Claro. Me parece que, o sea, no sé si me dijo Marce, pero la idea es esa, o múltiple opción, o unir con flechas, o sea, de esa onda, porque son tantos que para tener, digamos, las notas más rápidas, no creo que haya muchas a desarrollar. Por ahí eso, respuestas cortas. Pero bueno, la semana que viene, ya con el parcial ya visto, les vamos a decir bien. El tema de qué hizo cada científico, los más importantes, ¿está bien? Más o menos que sepan, así como hicieron en el cuestionario, que tenían que elegir qué científico había hecho cada cosa, lo básico, digamos, no sé, inventó los microscopios compuestos, no sé, qué sé yo, el experimento de Pasteur, ¿está bien? Más importante de cada uno. Profe, otra consulta. Con respecto Sí. al nivel de detalle, o sea, porque si bien tenemos las clases grabadas teóricas, cuando vos lees el Brock, aparece muchísimo más nivel de detalle, ¿no? Por ejemplo, ahora que vimos crecimiento bacteriano, detalla, por ejemplo, la osmolaridad y el crecimiento microbiano. Entonces, grafica la cantidad de soluto que tiene que haber en el medio para favorecer el crecimiento microbiano. Entonces, lo clasifica según si son halófilos o no halófilos. Ese nivel de detalle hay que tenerlo como para el parcial. Se me cortó lo último, ¿cómo me dijiste? Que si ese nivel de detalle hay que tenerlo para el parcial, digamos, o sea, definir no, así. Yo creo que no, que digamos que lo que se intenta, o sea, se intenta que sepan, digamos, es una curva estándar de crecimiento microbiano y que son en ciertas condiciones y que eso varía según la cepa bacteriana, ¿está bien? Pero no se le va a preguntar si con ese nivel de detalle. Que sepan las fases de la curva, la fase, qué está
ocurriendo, digamos, en la fase de latencia, que hay crecimiento de la masa bacteriana, que se están sintetizando enzimas, que eso le lleva más tiempo y por eso está, digamos, así la curva. En qué consiste la fase exponencial, y ahí hay mayor crecimiento, mayor división celular, es en un tiempo corto, por eso la velocidad de crecimiento es mayor. En qué consiste la fase estacionaria, qué es lo que está ocurriendo, que están faltando nutrientes, y por eso, digamos, la cantidad de crecimiento es igual a la cantidad de muertes, ¿está bien? Por eso es estacionaria. ¿Y qué ocurre en la fase de muerte? ¿Está bien? Que bueno, Perfecto, eso va a gracias. depender, cierto, de las condiciones ambientales, del tipo de cepa. Eso sí, obvio, lo tienen que saber, digamos, pero bases más que nada, digamos, que ocurren en cada fase. Ah, bien, Patricia, explicación de mutación. Bueno, a ver, ahí les comparto, a ver si les puedo compartir. Las diapos, así lo vemos. Genética. Ustedes ven, ¿qué ven ahí? Avísenme cuando ven la presentación. Ahora se ve tu escritorio. Ah, no se ve la presentación. No. A ver, espera. Es como que tarda un toque. A ver ahí. ¿Apareció o Ahora no? sí. Genética ¿Sí? microbiana. Bien, buenísimo. Bueno, de genética microbiana, entonces lo que tienen que ver en esta unidad son en qué consisten las mutaciones y en qué consiste la recombinación genética y todos los procesos que están dentro de esta palabra, digamos, que es la recombinación genética. ¿Está bien? Dentro de mutaciones, recuerden que las mutaciones en general inducen, no sé si escucha alguien, inducen cambios que son mucho menores que la recombinación genética, porque en la recombinación genética, el nuevo, digamos, o sea, la unidad nueva, digamos, contiene mayor cantidad de genes de otra bacteria, ¿está? Entonces la cantidad de genes es mucho mayor, entonces el cambio que se produce en la progenie, digamos, es mucho mayor. En cambio, las mutaciones sí pueden generar cambios y pueden ser selectivas, pero no es tanto como en la recombinación genética. ¿Está bien? En el caso de las mutaciones, son cambios heredables, ¿está? En la secuencia de bases de los ácidos nucleicos que constituyen el genoma de un organismo, en este caso una bacteria. Hay dos tipos de mutaciones. Pueden ser espontáneas, o sea que se dan porque se dan, digamos, naturalmente, porque el ADN se duplica y hubo una falla, digamos, cuando se duplicó, o puede ser inducida por algún factor ambiental. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. Decimos, bueno, que hay que ponerse protector solar porque la radiación ultravioleta puede inducir a mutaciones en las células epiteliales, por ejemplo. ¿Está bien? Dentro de las espontáneas tenemos las puntuales, las selectivas y las de deleción o inserción. Vamos a ver estas puntuales, en qué consisten. En las puntuales lo que cambia es uno de los nucleótidos del ADN, ¿está bien? Entonces, fíjense, acá vemos el triplete o el codón del ADN, digamos, que se va a transcribir y se va a traducir en una proteína. En este caso es timina, adenina, citosina, ¿está bien? Este triplete del ADN va a codificar para una tirosina, un aminoácido que va a formar parte de una proteína, y ese aminoácido es la tirosina. En este caso es normal. ¿Qué pasa cuando hay una mutación y, por ejemplo, en vez de timina, quedó adenina?
cuando este ADN codifica para un cierto aminoácido, este triplete, nos da lugar a una asparagina, que es otro aminoácido distinto, ¿está bien? Y que genera un cambio quizás en el plegamiento de esa proteína y hace que la proteína sea defectuosa. Acuérdense que esta es la estructura primaria de las proteínas, está bien, la secuencia de aminoácidos, y después tenemos estructura secundaria, terciaria, en algunos casos cuaternaria. Entonces, si hay un aminoácido que es distinto al otro, puede ser que los plegamientos sean distintos y la proteína no sea funcional. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, solo cambió acá un nucleótido, ¿está bien? En el caso de, en este caso, fíjense, hay una mutación, esta timina adenina está igual, pero la citosina en vez de ser citosina es guanina. Y nos codifica, en lugar de ser un aminoácido, nos codifica un codón de terminación. O sea, la proteína se viene, digamos, se viene sintetizando la proteína y llega al codón de terminación y ahí se corta la síntesis de la proteína. Entonces, otra vez tenemos una proteína, en este caso incompleta, que puede ser defectuosa, que seguramente es defectuosa. ¿Está bien? Y el último caso es este en el que hay una mutación silenciosa. Fíjense, acá en vez de ser citosina, es timina. Y este codón igualmente nos codifica para la tirosina, para el mismo aminoácido que en este caso, que no ocurrió la mutación. ¿Está bien? Como es el mismo aminoácido, acuérdense que hay muchos codones que codifican para el mismo aminoácido. Entonces, en este caso sí hubo una mutación, pero se sintetizó el mismo aminoácido en la proteína, entonces la proteína sigue siendo normal. Por eso decimos que es una mutación silenciosa, porque pasó, pero no pasó nada, ¿está bien? Ocurrió la mutación, pero no pasó nada. Bien. En el caso de, en estos casos, fíjense que cambia un nucleótido por otro. En el caso de las deleciones y de las inserciones, deleciones que se pierde uno, ¿está bien? Se pierde un nucleótido. Y en las inserciones digamos, ingresa uno de más, ¿está bien? Entonces, cuando hacemos una deleción, es como que sacamos, supónganse, sacamos esto, citosina, ¿no? La sacamos acá. Entonces nos va a entrar el nucleótido que sigue, ¿está bien? Entonces el triplete cambia y cambian todos los tripletes. ¿Se entiende? En el caso de la inserción también introducimos un nucleótido nuevo y entonces cambia también, digamos, el orden de esos tripletes. Entonces, obviamente, los aminoácidos que van a codificar ese ADN van a ser distintos a los de la proteína normal. ¿Está bien? Por eso decimos que las deleciones y las inserciones generan cambios más notorios en el ADN que en el caso de estos, ¿está? Que son puntuales, que es un nucleótido por otro. ¿Está bien? Las mutaciones no siempre son malas, a veces pueden ser buenas y pueden conferirle alguna ventaja a esa bacteria por sobre otras, ¿está bien? Entonces, en ese caso hablamos de mutaciones selectivas, porque son seleccionadas, digamos, por la naturaleza. ¿Por qué? Porque esa bacteria que tiene esa mutación, que tiene una proteína, qué sé yo, que le confiere mayor capacidad metabólica en ciertas condiciones, hace que la bacteria se pueda reproducir mucho más que otra que no tuvo la mutación. ¿Está bien? Entonces, hablamos de mutaciones selectivas. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Patricia. ¿Alguno le queda alguna duda así de mutaciones? Buenísimo. Bueno, cualquier cosa igual tienen siempre disponibles los foros de las unidades, ¿está? Si tienen dudas, lo preguntan ahí, por más de que
les parezca que es una pavada, lo podemos responder y se sacan la duda. Dalila, tener en cuenta los gráficos sobre genética microbiana o con lo teórico está bien. Sí, digamos, de genética microbiana tienen que saber esto de las mutaciones. Vos decís el tema de recombinación genética. De recombinación genética tienen que saber, digamos, en qué consisten 3 procesos. El de transformación, transducción y conjugación. Transformación, acuérdense que es ADN libre, ¿está bien? ADN libre que queda, digamos, después de una lisis bacteriana, queda ADN libre y es incorporado, digamos, al ADN de una nueva bacteria. ¿Está bien? Entonces la célula receptora, que es la que recibió parte de esos genes del ADN libre, obviamente va a tener, digamos, un ADN distinto a las demás. Entonces, por eso hay una recombinación genética. En el caso de la transducción, acá lo que tienen que saber es que es el virus el encargado de transferir el ADN de una bacteria a otra, ¿está bien? Y en el caso de la conjugación, acá hay una unión entre 2 bacterias que se unen por ese pili sexual y es el plásmido el que migra de una a otra, ¿está bien? Acá interviene el pili sexual y el plásmido, que es ADN extracromosómico, ¿está bien? Dentro de los elementos no, o sea, facultativos, no obligatorios. Bien. ¿Qué otra cosa más quieren preguntar? El programa lo están trabajando todavía las profes, así que no, creo que no lo subieron, pero está el cronograma hasta el recuperatorio del primer parcial. Vos, digamos, ¿cuál es tu consulta? Digamos, ahí en el cronograma les fuimos poniendo qué es lo que vamos a hacer en cada clase, cuáles son los temas que entran para el parcial. En el APEDCO les habilité un recuadro que es de parciales, y ahí están la fecha de parcial, los temas, el foro de consultas de... no sé si el foro todavía, no me acuerdo si lo puse, pero bueno, ahora les pongo el foro de consultas parcial. Bien, ¿hasta qué unidad entra para el primer parcial? Entra hasta la unidad 5 inclusive, o sea, hasta genética. ¿Está bien? Todo lo que fuimos viendo. Acá, catabolismo y anabolismo. A ver, dejo de compartir acá y veo si puedo compartir. No sé por qué no me deja. A ver, ahora. No sé por qué no me aparece para compartir la pantalla de la presentación.
A ver ahora. Ahí está. Vamos a metabolismo y nutrición. ¿Me avisan cuando les aparezca? ¿No? ¿Todavía no? Como que no sé, es rebelde. Tienes que entrar, no sé. Todavía no se ve nada, ¿eh? Ahora recién empiezan a girar las flechitas hasta que se empieza a compartir. Ah, capaz que yo le doy tic, tic, tic Pero rápido y... no, ¿sabes qué? Estás de nuevo, estoy como de nuevo en tu escritorio. Sí. A ver ahí. Y Quiero, no capaz que tienes que sé. esperar un segundito. A ver. No sé por qué, che. No. Volvés como a la pantalla del escritorio. Y Ahí, hoy a se ver, ahí veía está. Ahí. bien. Para, ahí está. A ver ahí. Ahora sí, Ah, ahora sí. ¿viste? No sé, es como que hay que entrar tantas veces, por lo menos 4 veces, como para que se... Hay que hacer el mismo proceso, pero bueno. Bueno, con respecto a metabolismo, ¿qué preguntaron? Catabolismo y anabolismo, ¿no? Bien. Catabolismo y anabolismo. Lo que tienen que saber es, cuando, digamos, un organismo utiliza, digamos, sustratos que tienen poca energía, que son más simples, para sintetizar compuestos que son más complejos, que digamos que son más energéticos, eso se le denomina anabolismo o síntesis, ¿está bien? Piensen en glucosa, ¿está bien? Son, digamos, monosacáridos, son sustancias más simples y, digamos, el organismo lo que hace es sintetizar glucógenos, pónganse a partir de esa glucosa. Entonces, la molécula de glucógeno son unidades de glucosa. Entonces, ¿qué necesita, digamos, el organismo para poder usar glucosa y sintetizar glucógeno? Necesita energía. ¿Tá? Entonces, en los procesos de síntesis de anabolismo se necesita energía y se parte de sustancias simples y se obtienen sustancias más complejas. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando requerimos energía? Y entonces la forma de obtener energía es rompiendo esas unidades complejas, esas sustancias complejas, por ejemplo, el glucógeno. Entonces, rompemos el glucógeno en glucosa para obtener energía. Entonces, partimos de sustancias más complejas a sustancias simples y eso se le denomina catabolismo. ¿Está bien? Y son reacciones de degradación. ¿Está bien? Sintetizar una molécula de glucosa es anabolismo. Podemos sintetizar glucosa a partir de otros compuestos como aminoácidos. Anabolismo y catabolismo es cuando, por ejemplo, el proceso de glucólisis. ¿Está bien? Rompemos la glucosa, le sacamos esa energía pasa a formar parte de moléculas ricas energéticamente, que son el ATP, ¿está bien? Y, digamos, obtenemos moléculas sencillas como dióxido de carbono y agua. ¿tá? Partimos de un monosacárido como la glucosa y se obtiene dióxido de carbono y agua y un montón de energía. ¿Está bien? Esas son reacciones catabólicas o oxidativas o de degradación, ¿tá? Son todos sinónimos. ¿Está bien? Entonces, formación de material celular a partir de sustancias nutritivas sencillas, como glucosa, ácidos grasos, compuestos aromáticos, se denomina anabolismo. El proceso inverso de degradación de compuestos con generación de energía se denomina catabolismo. Entonces, anabolismo de algo más chiquito, algo más grande, más complejo, más energético. Catabolismo de algo más energético, más grande, a algo más chiquito. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí?
Y acá el proceso de óxido-reducción puesto así es completo. No entiendo la pregunta. En estas reacciones, por ejemplo, en una reacción catabólica, a ver si lo ven ahí, en unas reacciones catabólicas, que decíamos que a partir de moléculas complejas se obtenían moléculas sencillas, hay reacciones de óxido-reducción. ¿Quién se oxida en este caso? Se oxida esta molécula compleja y pasa a ser una molécula sencilla. ¿Y quién se está reduciendo? Se están reduciendo coenzimas de reducción, que no sé si las conocen, que son NADH, FADH, ¿está bien? Se reducen y son las que van a la cadena de transporte de electrones y ahí, digamos, se produce la fosforilación oxidativa, que es la que produce el ATP, ¿está bien? Por eso son reacciones de óxido-reducción, porque se está oxidando esta molécula y se están reduciendo estas coenzimas reducidas, que son las que van a darnos el ATP, ¿está bien? Por eso están acoplados. Siempre que algo se oxide, algo se tiene que reducir, porque los electrones esos no pueden quedar dando vueltas, digamos. Siempre, y siempre que se reduce algo, algo se va a oxidar, ¿está bien? Voy a ver, hasta que unidad entra, ¿por qué la fermentación es incompleta? A ver, vamos a seguir, si hay algo más, ¿se entendió? Bien. ¿Cómo afectan las variaciones en las metabólicas, la capacidad de adaptación y supervivencia de fermento ecológico? Bien, ¿cómo afectan las variaciones en las rutas metabólicas la capacidad de adaptación? Bien, en el caso de las bacterias, digamos, que puedan tener distintos tipos de metabolismo, que puedan obtener, digamos, energía a partir de distintas rutas metabólicas, obviamente que van a ser las que mejor, digamos, mejor se puedan adaptar al ambiente, porque, digamos, cuando hay variabilidad en el ambiente, si esa bacteria tiene distintas vías como para obtener energía, se la puede, digamos, arreglar, ¿está bien? Y entonces se puede adaptar y sobrevivir y dar lugar a nuevas células, ¿está bien? En el caso, hay alguien que preguntó por el tema de fermentación. Y ahí lo vemos. Fermentación, a ver dónde es que está. Antes había dos tipos de fermentación. Ay, no lo encuentro. ¿Dónde está? A ver acá. Bien, fermentación. Acá hay algo. Bien. En el caso de la fermentación, lo que tienen que saber es que hay dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica, ¿está bien? En la fermentación alcohólica, el producto final es etanol. Y en el caso de la fermentación láctica, es ácido láctico o lactato. ¿Está bien? En el caso de que la fermentación, decimos que es un proceso de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto orgánico. Es incompleta, ¿por qué? Porque, no sé si se acuerdan, ustedes si lo vieron en NICA esto, tenemos para la oxidación de la glucosa, el primer proceso que ocurre es la glucólisis. A partir de glucosa se obtiene piruvato, ¿está bien? Hay un montón de reacciones de óxido-reducción que ocurren ahí, que a partir de una molécula de glucosa obtenemos dos moléculas de piruvato. En el caso de la respiración normal, o sea, la respiración celular aeróbica, ese piruvato después se descarboxila, se forma acetil-CoA, esa acetil-CoA entra en la mitocondria
entra al ciclo de Krebs y después se obtienen las coenzimas reducidas y van a la cadena de transporte de electrones. Eso ocurre en una respiración aeróbica, ¿está bien? Que hay oxígeno como aceptor final de electrones y la glucosa, fíjense que la glucosa se oxida completamente porque en el ciclo de Krebs se obtiene dióxido de carbono, ¿está bien? Entonces, la molécula de glucosa, que era carbono, hidrógeno, oxígeno, 6 carbonos, ¿está bien? 6 oxígenos, 2 hidrógenos. Ahora obtenemos dióxido de carbono y agua, ¿está bien? O sea que es una vía catabólica. Entonces, ahí la glucosa se oxidó completamente. En el caso de la fermentación, lo que ocurre ocurre glucólisis, que la glucólisis es anaeróbica, ¿está bien? Y después ese piruvato, en lugar de pasar a ser acetil-CoA, en lugar de pasar a ser acetil-CoA, pasa a ser o lactato, en el caso de la fermentación láctica, o etanol, en el caso de la fermentación alcohólica. ¿Está bien? ¿La molécula de glucosa se oxidó completamente? No, por eso es una oxidación incompleta. Y el compuesto final, en vez de ser dióxido de carbono y agua, es lactato o etanol, que son compuestos orgánicos. ¿Ahí se entendió mejor? ¿Alguien que me había preguntado? Patricia. Sí, buenísimo. Bien, acá lo que le decía a ustedes era el tema de la respiración, que si el oxígeno estaba presente como aceptor final de electrones, era una respiración aeróbica, ¿está bien? Entonces, las coenzimas estas reducidas, que salieron del ciclo de Krebs, que salieron de glucólisis, van a la cadena de transporte de electrones y ahí nos dan ATP, ¿está bien? En el caso de las bacterias, ya sabemos que no tienen mitocondrias, todo esto ocurre en la membrana celular, ¿está bien? Cuando el aceptor final, en vez de ser el oxígeno, es alguno de estos compuestos, nitratos, sulfatos, se dice que es una respiración anaerobia, ¿está bien? Acá hay Lucas, me pasó tu pregunta, de la conjugación. La transferencia implica un contacto célula-célula. Esto le puede dar resistencia a antibióticos. Claro, en la conjugación sí, se transfiere un plásmido desde la célula donadora hasta a la célula aceptora, digamos, y es transfiere que pasa por el pili, llega a la otra célula, que es la aceptora, y dentro de la aceptora digamos, se genera la otra hebra, ¿está bien? En ese caso, el plásmido puede llegar a otorgarle, por ejemplo, resistencia a antibióticos, ¿está bien? No, esta clase no va a quedar grabada, porque no sé cómo se graba. La verdad que desconozco. Por ahí la próxima. Pero bueno, si los compañeros tienen dudas, pueden escribir en los foros. ¿Está bien? Y si no, acuérdense que tienen la clase que viene, que es la clase de consulta antes del parcial. Tienen todavía bastante tiempo.
Bueno, dale, buenísimo. ¿Qué otra duda tienen? De morfología, ¿qué es lo más importante? Bueno, tienen que saber cuáles son los elementos obligatorios, los elementos facultativos, ¿tá? Cuál es la función de cada uno, o sea, cuál es la función de la membrana celular, cuál es la función de la pared celular, ¿está bien? Cuál es la función de las inclusiones que ya hablamos, de los mesosomas. En el caso de los mesosomas septales, ya lo volvieron a ver después en el caso, en crecimiento, ¿está bien? Que participan de la fisión binaria, cómo es el cromosoma bacteriano, dónde se ubica, que sepan que las células procariotas no tienen membrana, sistemas de endomembrana, o sea, no tienen mitocondria, ni cloroplasto, ni aparato de Golgi, ni retículo, ¿está bien? Que las únicas unidades, digamos, membranosas son esos mesosomas, ¿está? Que están formados por membrana. ¿Qué más? ¿Cuáles son los facultativos? O sea, los elementos facultativos, ahí tienen los plásmidos que los vieron en la unidad 5, el pili sexual, los flagelos y las cilias, ¿está? Que forman parte, digamos, del sistema locomotor. ¿Qué otra cosa más? La cápsula, ¿cuál es la función de esa cápsula? ¿Cuál me estoy olvidando? No sé si me estoy olvidando algo. No, creo que no más. ¿Está bien? Pero bueno, digamos todos los elementos y cuál es la función. Y si son facultativos u obligatorios. ¿Está bien? Por ahí lo que les sirve es dibujar, ¿no? Escribir, hacerse dibujos, y entonces eso les queda en la cabeza cuando tengan que estudiar. De una célula eucariota, una célula procariota. ¿Está bien? Lo mismo de crecimiento, hágansela, pongan cuáles son las fases, qué pasa en cada fase, ¿está bien? La próxima no sean tan guachos y se conectan no como oyentes, se conectan con el micrófono, así los escucho por lo menos. Total, no los voy a conocer después. Por lo menos se conectaron, está bueno. Pero esto es como hablar con los espíritus del pasado. Es como, Mayra, vos estás, ¿no? No estás durmiendo la siesta, Mayra, ¿no? Como estoy con el teléfono, por ejemplo, no puedo ver lo que escriben en el chat. Ah, sí, sí, sí. Se te escucha ahí, se te escucha.
Sí, yo creo que no se me pasó ninguna pregunta. Ahí están escribiendo, así que espera un cachito. Lo más importante de factores de virulencia, factores de virulencia bastante teórico. A ver que lo dejo compartir acá. Y, bueno, ahí tienen que saber las definiciones. Ese es el tema. Pero bueno, más o menos lo que se tomó en el cuestionario. A ver si se ve ahí. Era la patogenicidad, qué es la virulencia, cuáles son las estructuras que le confieren mayor virulencia, ¿está bien? ¿A qué se denomina enfermedad por ahí? ¿Está bien? Esto que depende, digamos, del tipo de patógeno, del estado, de las condiciones, digamos, de salud, digamos, de ese hospedador, de las condiciones ambientales en las que se da esa infección, ¿está bien? Digamos que cuando hablamos de factores de virulencia, hablamos de un proceso, digamos, de multifactorial, ¿ah? Depende de muchos. Y las etapas, digamos, las etapas en las que una bacteria puede causar una infección o una enfermedad, estas las tienen que saber. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que adherir a la célula del hospedador, invadir las células, ahí tiene que competir por los nutrientes con las células del hospedador, resistir ante esas barreras de defensa, ¿tá? Los tipos de barreras que puede haber, que había una preguntita en el cuestionario de las barreras anatómicas, que decía que solamente las barreras anatómicas eran la piel y las membranas mucosas. Y acá tenemos más, está tracto respiratorio, la boca, el estómago, tienen intestino, tienen enzimas digestivas, tienen condiciones, digamos, de acidez que hacen que no cualquier bacteria pueda sobrevivir, ¿está bien? Los ojos en el tracto urogenital. Y bueno, las etapas estas, que son las que vimos, y los factores de virulencia, o sea, todos los componentes celulares que pueden ayudar, digamos, a que una bacteria tenga mayor virulencia, ¿está bien? O sea, más virulenta. Bien, todas estas que lo vieron como factores, como elementos facultativos. Acá, por ejemplo, no sé, los tipos de toxinas, esto no se va a preguntar, digamos. Este tipo de mecanismos de acción no se va a preguntar, ¿sí? Por ahí que sepan que son endotoxinas o exotoxinas, que están dentro de las células o que están fuera, se liberan al exterior. Eso, digamos, lo más general. Y estos son ejemplos, ¿está bien? O sea, tipos de enzimas que degradan tejidos, más o menos, digamos, acá hay ejemplos, pero sepan que puede haber, además de toxinas, puede haber enzimas que están degradando esos tejidos, pero bueno, no se les va a tomar. ¿Qué son las enzimas fosfolipasas? ¿Está bien? No sé, ¿alguna duda más? A ver cómo son los recuperatorios.
Los cuestionarios son similares a los cuestionarios que tomamos, así que por eso no cambian mucho. Es la misma modalidad, ¿está bien? ¿Cómo es el primer parcial? Modalidad choice. Claro, no sabemos, la semana que viene sabremos con certeza cómo va a ser el parcial, pero bueno, la idea me parece que es múltiple opción, escribir la respuesta correcta, unir con flechas. A desarrollar no creo que haya mucho, digamos, porque son muchos chicos, así que. Tipos de cultivo, tipos de cultivo, ¿en qué unidad? Medios de cultivo todavía no vimos. ¿Puedo decir si es cultivo en un sistema cerrado o no? A ver. Factores. No, sí, pero no sé, Tom. Eso, lo de medios de cultivo, va a entrar seguramente en el tercer parcial. Sí, de cultivo hablábamos más que nada en la unidad de crecimiento bacteriano que decimos, o sea, la curva esa es en un sistema cerrado, ¿está bien? Si ponemos un inóculo de estas bacterias en un medio de cultivo, al principio, digamos, a la fase de latencia, después empieza la fase exponencial porque los nutrientes que hay en ese medio de cultivo son abundantes, digamos, y luego llega la fase estacionaria en la que, esa meseta, digamos, en la que los nutrientes ya empiezan a ser escasos. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Piense que es un frasco de medio con un inóculo de bacterias, ¿está bien? Entonces no es que le estamos agregando más medio cultivo, porque si no seguiría la fase exponencial. En ese caso, en un sistema cerrado, bueno, se agotó, ¿está bien? Y por eso, digamos, la cantidad de muertes equivale a la cantidad de crecimiento, digamos, ¿está bien? Digo, porque por ahí les llega a aparecer una cosa que dice que es un sistema abierto, no sé, y por ahí le ponen verdadero. Tengan en cuenta que esa curva es un sistema cerrado en el que no se le está agregando continuamente medio de cultivo. Piensen en la pandemia, cuando tenían que llenar la heladera y llegaba un momento en el que se empezaba a terminar lo de la heladera y si no te dejaban salir de la casa, fuiste, ¿tá? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, buenísimo, Marlene.
Catalizador. Patricia tira así palabras, así como catalizador, óxido de reducción. Patricia, catalizador. Cuando hablamos de catalizadores, pensamos en las enzimas y son moléculas que se encargan de... ¿qué pasa? Se me corta, me dice como que se corta. ¿Se escucha bien? Porque dice que se corta la conexión, ¿puede ser? ¿Están escuchando? No. De a ratos el audio se entrecorta. Me parece como que... Bueno, ahí me escuchan. Cualquier cosa, alguien que me avise. En el caso de... lo veíamos acá. En el caso de los catalizadores, cuando hablábamos de enzimas, a ver si está acá o no está acá. No, me parece que está en el apunte de ustedes. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Bajan, digamos, lo que es la energía de activación, o sea, la energía que se necesita para catalizar una reacción, ¿está? Entonces, la reacción ocurre más fácilmente, digamos. Eso es lo que hacen las enzimas. Eso tiene que saber nomás, no mucho más. Había una preguntita, a ver, en el cuestionario. A ver, lo voy a buscar. En el cuestionario de la unidad 3. Bueno. Bien, esta decía, un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de la reacción, aumentando o disminuyendo la velocidad de la misma. Y eso tiene una parte verdadera y una parte que es falsa. Porque dice, un catalizador es una sustancia que disminuye la energía de activación de una reacción. Eso es verdadero, ¿está? Disminuye la energía de activación. ¿Y eso qué hace? Que la velocidad de la reacción, ¿qué pasa, digamos, con la velocidad de esa reacción? ¿Aumenta o disminuye? ¿O aumenta o disminuye? Las dos cosas pueden pasar. Si baja la energía de activación, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Tá? Por eso son catalizadores, las enzimas. Facilitan que se dé una reacción. ¿Está bien? Facilitan las reacciones, no se consumen ni se modifican durante la reacción, o sea, la enzima participa en la reacción, la facilita, pero después sigue estando igual. ¿Ah? Disponible para catalizar otra reacción. ¿Está bien? Por eso esa era falsa, porque tenía una parte verdadera, pero siempre aumenta la velocidad de la reacción. ¿Está bien? A ver, un compañero me dijo una memo muy buena que es Cata destruye y Ana construye. Muy bien. Está buena esa. Tengo una hija que se llama Cata, pero no es tan destructora. Pero está buena, sirve. ¿Se entendió entonces?
está bien, sí. Cuando la lees así de corrido parece que fuera toda verdadera, pero claro, tenía esa trampita, digamos. Siempre acordate que aumenta la velocidad. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, y nada. Hoy había paro docente y por eso decidimos darla virtual a la clase. Pero bueno, acuérdense que la clase de consulta de la semana que viene es presencial. Así que estudien, háganse sus apuntes, así les sacan jugo a la clase de consulta. Allá no se van a poder mutear. Allá no se pueden conectar como oyentes, ¿eh? Bueno, de nada, chicos. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, escriben en los foros, ¿está bien? Yo estoy atenta ahí a los foros para contestarle lo antes que pueda, ¿está bien? Nos vemos. Chau, chi.